Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Aranguren Manrique del NRCA 25767. El tema que elegí es psicología cognitiva. El caso de estudio que voy a presentar es de una paciente femenina de 48 años. Ella indica que tiene un segundo matrimonio, 2 hijos adultos de 18 y 20 años. Es licenciada en Ciencias Económicas y trabaja como administrativa. En los antecedentes médicos tenemos que la paciente refiere que es la primera vez que va a tomar terapia psicológica y que se medica con lorazepam de 1 miligramo condicional a cuadros de ansiedad. El motivo de la consulta: la paciente refiere que continuo estado de ansiedad e irritabilidad. Problemas más acusados eran preocupaciones excesivas y la irritabilidad, que se acompañaban de tensión muscular y respiración acelerada. Estos problemas aparecían ante distintas situaciones cotidianas que se escapaban de su control. En la evaluación psicológica, la paciente con ansiedad ante situaciones que están fuera de su control, como se dijo anteriormente, no existe en realidad un origen o desencadenante concreto de la ansiedad, sino que a lo largo de su historia se había ido produciendo una generalización de la ansiedad a estímulos muy diversos. Pero también en la historia que yo presento en el trabajo, se presenta también comportamientos sumisos o inhibidos ante personas de autoridad, en este caso ante la presencia de su ex esposo, que constantemente le daba críticas sobre su comportamiento, por ejemplo, en público, ¿no? A lo que ella se daba a sí misma afirmaciones como: yo debería haber actuado de tal forma, o debería haber dicho tal cosa, ¿no? Siempre ella decía continuamente la palabra debería, debería, ¿no? El diagnóstico de esta paciente es trastorno de ansiedad generalizada. Los aspectos claves relacionados en el análisis del caso. Nos dice el cognitivismo que se ocupa de investigar los procesos internos de los seres humanos, la forma en que las personas absorben, procesan, comprenden y recuerdan la información. Entonces, vamos a relacionar estos conceptos con el caso que estamos presentando, ¿no? En este caso, la percepción, cómo la paciente interpreta el mundo que la rodea, ¿no? Cómo ella procesa la información del exterior, las relaciones o acciones de sus familiares y amigos, y cómo esto afecta sus emociones y reacciones, y cómo representa internamente su entorno, el proceso de toma de decisiones. En el caso de esta paciente, ella siempre intenta reprimir sus emociones. Se entiende que evalúa y toma la decisión de no mostrar su enojo ante ciertas acciones que provocan su irritabilidad. Hasta cierto punto esto es racional y positivo, pero es tanta la represión de esos sentimientos que al final termina detonando. La resolución de problemas. Este principio se centra en cómo las personas abordan y resuelven problemas. La paciente, si bien usa un razonamiento lógico, constantemente se siente culpable y no conforme con las decisiones que toma. Y el lenguaje, en la historia de la paciente que presento, ella nos indica que presenta una voz muy baja, que no quiere participar en las conversaciones, y que cuando logra participar en las conversaciones siempre es con un tono agresivo. Vamos a la evaluación crítica. Los enfoques cognitivos en la psicología se refieren a las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que se centran en el estudio de los procesos mentales y la cognición. Vamos a hablar del enfoque del procesamiento de la información, también con referencia siempre al caso que se está exponiendo. Este enfoque se basa en que la mente humana opera de manera similar a una computadora. Ya en el caso de esta paciente, en el campo de la psicología clínica, por ejemplo, se aplicaría para comprender cómo ella procesa la información relacionada con sus emociones, pensamientos y comportamientos, lo que podría ser útil para su tratamiento del trastorno de la ansiedad. También acotar que este enfoque y con los avances de la tecnología se está expandiendo para incluir un estudio de cómo las personas procesan la información en entornos digitales, como las redes sociales, los videojuegos y la realidad virtual.
El enfoque de la psicología cognitiva social se enfoca en los procesos cognitivos individuales y cómo están influenciados por los factores sociales, como las interacciones sociales, las normas culturales. En el caso de la paciente podríamos identificar los pensamientos negativos que surgen en situaciones sociales, perdón, y luego ayudarla a preguntarse si tiene evidencia de que estos pensamientos sean válidos. También ayudarla a desarrollar estrategias para mejorar la ansiedad en situaciones sociales, trabajar sus habilidades sociales y exponer las situaciones de estrés o miedo como trabajo exponencial. El enfoque de la psicología cognitiva experimental. Este enfoque se centra en el estudio experimental de los procesos mentales utilizando métodos como la observación, la medición y la manipulación. En el caso de la paciente, podríamos participar en un ejercicio diseñado para identificar y desafiar los pensamientos negativos automáticos que contribuyen a su ansiedad utilizando métodos experimentales y el enfoque de la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva con la neurociencia, perdón, utilizando técnicas de imagen cerebral y estudios de pacientes con lesiones cerebrales para comprender cómo los procesos mentales están relacionados con la actividad cerebral. En el trastorno de la ansiedad generalizada que tiene esta paciente, podría proporcionarnos una comprensión más profunda de los mecanismos cerebrales que tenga que ver con la ansiedad. Y una limitación que encontré en este enfoque podría, no siempre ofrece, por ejemplo, soluciones directas para el tratamiento clínico. El cerebro humano es complejo y la variabilidad individual puede dificultar la aplicación directa de los hallazgos de la neurociencia cognitiva a la práctica clínica. Vamos a la propuesta de intervención. Bueno, la paciente presenta un trastorno de ansiedad generalizada y en este caso mi propuesta sería trabajar con la paciente para identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativo que contribuyen a su ansiedad. Utilizaría la terapia cognitivo-conductual para ayudar a la paciente a desafiar y reestructurar sus pensamientos catastróficos y distorsionados sobre situaciones estresantes. Según la revista de terapia cognitivo-conductual en el 2001, esta terapia se ha utilizado con éxito para tratar una amplia gama de trastornos como la depresión, la ansiedad, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de estrés postraumático, entre otros. Y este enfoque terapéutico estructurado, orientado a objetivos y basado en la evidencia, lo que significa que se ha demostrado eficacia a través de la investigación científica. Por eso es que lo utilizaría. Por ejemplo, si la paciente tiende a anticipar lo peor en diversas situaciones, podría ayudarla a examinar la evidencia que respalda y contradice esas creencias y a desarrollar pensamientos más realistas y adaptativos. Además, podría enseñarle a la paciente técnicas de manejo del estrés como técnicas de respiración. En este caso, utilizaría la técnica de la respiración en caja, que es algo que a mí me funciona personalmente, o la visualización para ayudar a reducir la ansiedad en el momento presente. También se podrían explorar las experiencias pasadas del paciente para identificar eventos o creencias que contribuyen a su ansiedad y trabajar para cambiar la forma en que interpreta estas experiencias. El progreso de la paciente se mediría a lo largo del tratamiento y se le animaría a practicar las habilidades aprendidas fuera de la terapia. Muchas gracias.